Muy buenos días, estimados invitados, en especial al doctor Antonio Sánchez de Bayón, que nos acompaña en la jornada del día de hoy, de acuerdo al programa del Congreso Internacional INPIN 2025, con su conferencia magistral que va a ser dictada en el día de hoy y que ya estaremos presentando en breve. Quisiera aprovechar para agradecer al doctor Antonio Sánchez Bayón, en especial por dedicar un espacio en su agenda para compartir con nosotros el tema riesgos de declarar la ciencia como bien público, análisis heterodoxo. El doctor Antonio Sánchez Bayón tiene una formación multidisciplinar, es un placer que pueda estar acompañándonos a nosotros acá en el día de hoy, con una formación en el campo de la economía, con doctorados en economía, con doctorados en el campo también de la filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene otras especializaciones y doctorados en el campo también de las humanidades, el derecho por la Universidad de Murcia. Y a lo largo de su desarrollo como investigador y docente ha trabajado con diversas universidades españolas, con escuelas de negocios, instituciones, y también ha colaborado con universidades de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en docencia e investigación, con más de 100 artículos internacionales indexados en bases de alto impacto como WOS, Scopus, y más de 40 libros en el campo de la economía política comparada. Es un gusto que nos pueda estar acompañando en el día de hoy. Y también dentro de toda esta jornada que estamos viviendo, Antonio, y te pongo un poco en contexto, vas a tener personas acá en la universidad que están en diferentes salones conectados, hay personas que están conectadas también desde diferentes espacios, tenemos invitados de la Universidad Salesiana, de la Universidad César Vallejo, Piura. Es decir, que tenemos un público diverso, estudiantes, docentes, y como ya te digo, de diferentes espacios acá en la universidad u otras instituciones. Entonces, como hemos ya coordinado, voy a presentar tu ponencia y eres dueño del salón. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Adrián, un verdadero placer. Y bueno, pues gracias por haberme recibido tan bien, y mientras se va cargando la presentación, permítanme empezar con una serie de agradecimientos y unas descargas. Los agradecimientos sobre todo a mis queridos Jorge Cueva y Nicolás Zumba de la Universidad Politécnica Salesiana, y sobre todo de toda la comunidad de la Universidad Vicente Rocafuerte, y de este congreso, este magnífico congreso INPIN. Pues gracias por invitarme y ojalá pues quieran contar conmigo para próximas ediciones. Dicho esto, el tema, bueno, pues quería preparar algo nuevo, es la primera vez que lo presento, luego también vaya por ahí las disculpas, voy a intentar ajustarme a los tiempos, lo cual no es normal, no es habitual en mí, así que, bueno, contamos con Adrián para que me lleve por el buen camino. Y hablando del buen camino, ¿qué es lo que ocurre? Y no es que quiera yo llevar a contracorriente, sencillamente, bueno, pues soy una persona autista. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que me ocurre? Que no entiendo tanto, me cuesta identificarme con el pathos, con el sentimiento compartido, y en cambio tiendo a todo lo que se me presenta a analizar, a utilizar el logos, la racionalidad individual. Entonces, en ese sentido, por eso lo que quiero compartir con ustedes, no quiero ser el aguafiestas, sino invitarles a reflexionar a ver si entre todos podemos mejorar una cuestión tan importante como lo que supone declarar o no la ciencia un bien público con cargo a presupuestos y, claro, los resultados, las consecuencias a lo mejor no deseadas, irlas previendo, y sobre todo también los efectos de segunda ronda que puede tener algo así. Por tanto, si se dan cuenta, van a ser prácticamente 3 puntos, porque quiero dejarles con 3 ideas que reflexionemos entre todos. Y quiero empezar con las 3 imágenes pequeñitas que aparecen a la derecha, que es justamente lo que inspira esta charla, que por qué el pingüino se tira al agua. Y sencillamente es porque el de delante se ha tirado previamente. Luego, no hagamos un seguidismo sin más, vamos a algo tan importante, a cuestionarnos por qué lo vamos a hacer y qué consecuencias puede tener. Además, también justamente algo que puede ser una idea
muy interesante y que podríamos beneficiarnos todos al declarar la ciencia como un bien público, cuidado, cuidado, porque el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Por tanto, vamos a intentar analizar y sobre todo lo que conlleva, vamos a intentar no dar por sentado que existan unas cajas negras, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, el Estado y esa premisa romántica de un déspota benevolente, de unos políticos que son angelicales, que solo quieren lo mejor para nosotros. Bueno, pues vamos a intentar utilizar las herramientas que nos ofrece el análisis neoinstitucionalista, lo cual nos permite evaluar cuando tomamos decisiones fuera del mercado, como es este caso. Así que vamos a poder profundizar, porque si no nos podemos dejar llevar por discursos muy seductores como, bueno, ¿cómo vamos a privar a los niños con hambre en África sin el acceso al conocimiento, etcétera? Bien, yo antes, claro, me pregunto, quid prodest, quién se beneficia. Segundo, quién paga eso, porque no nos olvidemos, al final, ¿quiénes somos los primeros y más beneficiados de que se declare como bien público la ciencia y, por tanto, quede cubierto los académicos? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto para nosotros tiene unos beneficios concentrados muy importantes y hace que nos movilicemos y que movilicemos al resto de la población, y el resto de la población lo terminará aceptando porque tiene unos costes muy difusos, pero al final lo que estoy repercutiendo para sacar yo un beneficio, que le suban los impuestos a un camionero, un peluquero, justamente para que efectivamente con cargo a presupuestos estemos pagando esa ciencia abierta. Así que vamos entonces con esos 3 puntos. El primero es analizar el problema de la falacia del neopositivismo y la trampa de ese reduccionismo de la ciencia y el método científico. Pues no, históricamente, si analizamos, nos retrotraemos y estudiamos el origen de la ciencia moderna que aparece en el seno universitario, pues efectivamente cada facultad va a tener sus propias, van a ser sus ciencias con sus propios métodos de investigación y de docencia, y ahora les contaré y sobre todo cómo lo plasmó muy bien Kant en el discurso sobre la disputa de las facultades en 1788. Vamos con eso a hacer un recorrido y, por tanto, quienes ya en su momento alertaron de ese problema de reducir las ciencias a la ciencia y el método científico, que además es algo muy reciente, es del siglo XX, y por tanto las respuestas que cabe dar, y por eso se va a hablar del criterio de demarcación y se va a hablar del método strike o disputa del método, el cual pues lo que hace es reivindicar que exista una pluralidad metodológica que nos va a enriquecer a todos y no un reduccionismo a que al final las ciencias sociales, aunque son anteriores a las ciencias naturales, terminen adoptando el método de las ciencias naturales y sobre todo de las ingenierías, y por tanto caigamos en situaciones como hoy en día se viven, que más que, por ejemplo, enseñar y aprender los estudiantes economía, estudian econometría, o más que estudiar sociología, estudian sociometría, y más que estudiar política, estudian estadística, y suma y sigue, y por tanto, por eso, si queremos declarar la ciencia como un bien público, vamos a tener primero claro qué es eso de la ciencia, si no a lo mejor tenemos que hablar de las ciencias, y en ese sentido, como les decía, la historia se remonta a lo siguiente. Miren, cuando aparece la universidad hay una serie de facultades mayores. Está la Facultad de Teología, que es la ciencia racional por excelencia. Solamente podemos utilizar nuestra cabeza para intentar explicar esa ciencia de Dios, los atributos de Dios, etcétera, etcétera. Luego está la de Derecho, que es no solamente analítica, es racional por lo que son las esencias de la justicia, pero también tiene una parte empírica, porque lo que vamos es a estudiar las diferentes manifestaciones de lo que es los distintos sistemas jurídicos que ha habido a lo largo del tiempo y lo que hemos ido aprendiendo para irlo incorporando. Y la otra gran facultad mayor es la de medicina, que no solamente es analítica, también es empírica, y empieza a introducir la parte experimental con unos protocolos de curación, de sanación. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido?
que efectivamente Kant hizo de la debilidad virtud y por tanto la que daba la facultad menor, la de artes, de ahí vendrán artes liberales y las artes mecánicas, efectivamente todo el tema de las ciencias naturales y las ingenierías. Bueno, pues ¿qué es lo que va a hacer él a la suya? A filosofía va a decir, no, el monarca quiere influir en las facultades mayores para sí ir afectando a sus cuadros administrativos, y en cambio la que va a tener una mayor libertad y va a poder investigar y generar ese conocimiento es la, y en términos claro de Kant, la facultad de filosofía, vamos, la de artes. Entonces, esto, que es ya antiguo de por sí, tengan en cuenta que las ciencias naturales son de las últimas en llegar a la universidad y además son las primeras en irse porque se van a laboratorios, se van a otro tipo de empresas, etcétera, etcétera. Y ya en el 19, por ejemplo, en economía, que siendo una de las prácticas más antiguas, en cambio es una de las ciencias más modernas, ya empieza a haber ese problema y por eso les pongo ahí la imagen del libro que publicó Karl Menger, fundador de la escuela austríaca, que era justamente el método de las ciencias sociales, porque ya había ahí una disputa, ya había quien estaba intentando abandonar el ámbito de las ciencias sociales, convertir la economía en una ingeniería social, como eran los institucionalistas, en su momento la escuela historicista alemana, la cual negaba que existiera una teoría social económica, esto es universal para todos, sino que dependía de las características de cada pueblo y se consideraban que, claro, los germanos pues eran los más evolucionados y por eso era por lo que se desarrollaban más y mejor que otros pueblos, en vez de ver si cabía establecer una serie de principios generales que luego pudiera observarse su práctica en cada idiosincrasia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es tan importante, esa disputa, que en principio, aunque los grandes académicos en el mundo germánico pues van a ir por la línea de los historicistas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los austríacos en ese sentido ya van a estar prevenidos y van a estar en todo momento todas las generaciones sucesivas en conflicto, sobre todo con las distintas variantes de socialismo académico, de socialismo de cátedra, de socialismo fabiano, etcétera, etcétera, de intervencionismo en definitiva. A continuación, además hacia la derecha, está el libro de Popper, ¿no?, sobre la lógica de los descubrimientos científicos del 34. Popper, tenga en cuenta, y por eso ya ahí voy conectando con el Círculo de Viena y con lo que les quería llamar la atención, que ya no solamente es la idea de la disputa del método, de reivindicar que existe una pluralidad de ciencias, sino una única ciencia, y que en las ciencias sociales no tenemos que renunciar a nuestra identidad, a nuestro bagaje, a nuestra trayectoria y a nuestra autonomía, y por tanto no tenemos que aceptar ese trasplante de las ciencias naturales y sobre todo de las ingenierías, porque entre otras cosas las ingenierías, voy a decir algo totalmente incómodo, pero es que es así. Las ingenierías por eso no tenían facultades propias, son escuelas universitarias. ¿Por qué? Porque no tienen ciencia base, siempre es aplicación, optimización del conocimiento generado por otros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿dónde estoy acercándome ahora? A la otra cuestión que quería llamarles la atención, que es justamente el problema de, ya no solamente de demarcación y de método de Stein, sino sobre todo de la falacia del neopositivismo, de intentar ese reduccionismo, y resulta que esta tendencia y esa comprensión reduccionista de la ciencia y de su método se da a principios del siglo XX, una vez que hemos experimentado otro tipo de positivismos formalistas, etcétera, etcétera. Históricamente pues ha habido formalismos analíticos, bueno, ha habido distintas corrientes siempre a la hora de ir generando ese conocimiento, pero en concreto esa variante, que además viene auspiciada por todo lo que es el Estado-nación,
que además para fortalecerse va a crear su propia red de universidades públicas en el siglo XIX, desplazando, por ejemplo, a la red de universidades de la Iglesia, que hasta entonces venía cubriendo esta función educativa de enseñanza, etcétera. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Y por eso, además, tienen tanta importancia justamente el positivismo formalista. ¿Dónde se da? Pues en los últimos en llegar al modelo del Estado-Nación, que son los italianos y los alemanes, ¿no? Y por eso es donde más se va a enfatizar, más se va a trabajar este tipo de aspectos. Bueno, pues lo que les estaba diciendo, resulta que convergen estas iniciativas del llamado Círculo de Viena, que luego va a ser de Praga, París, se va a ir extendiendo, y a su vez en el mundo anglosajón están los pragmáticos en las universidades de la Ivy League, y ya les digo que esto converge en los años 20, toma fuerza y se va extendiendo en todas las universidades de Occidente, y nos van a ir introduciendo estos problemas de, va avanzando cada vez con unas metodologías matemáticas más sofisticadas, y eso está muy bien cuando efectivamente es un apoyo para presentar de manera más plausible, elegante, el conocimiento generado, pero no nos va a permitir comprender y sobre todo exponer y explicar fenómenos sociales complejos, porque resulta, y ahí les destaco algunos de los problemas, como es, en inglés se dice macines, que es la matematitis, ¿no? Esa obsesión por medir, medir, medir. Bueno, muy bien, tú puedes tener un coche muy potente, pero necesitas un volante, una buena teoría para que esas mediciones pues tengan cierto sentido, igual que el llamado F-twist es el problema, se achaca al estudio de Friedman, ¿no? Sobre los estudios de economía positiva, sus ensayos, porque entre otras cosas, claro, él decía, no, prefiero modelos más simples y predictivos que realistas. Y eso hace que al final nos alejemos de la realidad y siempre estemos diciendo que no, es que mis modelos son muy sofisticados, están muy bien. El problema es la realidad, porque utilizamos cláusulas de escape como el ceteribus paribus. No, es que yo puedo modificar una variable, pero el resto tiene que mantenerse constante, o directamente, no, es que siempre son causas exógenas a mi modelo, ¿no? El modelo está genial, el problema es la realidad es la que es problemática, no, la cuestión es, mire, su modelo no es capaz de explicar la realidad social porque, entre otras cosas, adolece de una buena teoría que pueda iluminar y comprender, ¿no? Entonces, bueno, pues si a esto le añadimos, pues, una suerte de ideologías blandas, ¿no? Como el pensamiento woke, ¿no? Que eso yo lo estuve viviendo en Estados Unidos. La primera vez que tuve contacto con mayor fuerza fue en el 2010, Baylor y sobre todo en Mary Harding, ¿no? En el sur de Estados Unidos, donde me decían, no, es que la universidad tiene que ser, pues eso, la ciencia fruto del consenso, y además tiene que facilitar un lugar seguro y una agenda transformadora. Y digo, vamos a ver. Tanto la ciencia como la universidad, eso de entornos seguros, no, al contrario, tienen que ser entornos que te recuerden el lema universitario de sapere aude, que luego se lo apropia la ilustración. Atrévete a pensar, tienen que ser entornos que te animen a reflexionar, que te hagan salir de tu zona de comodidad, de confort, y por tanto atreverte a pensar más allá de lo recibido, lo establecido, y ver cómo se puede contribuir y dejar un mejor legado. Para no extenderme más, vamos allá, bueno, simplemente estaba ahí el libro también de Feyerabend, ¿no? Del 75, que recomiendo su lectura. Lo tradujeron aquí como Contra el método, pero lo que está defendiendo es el anarquismo metodológico. La idea es muy sencilla, ¿vale? Porque también lo pueden encontrar en Escotado y otros autores, que es, vamos a ver, ¿qué queremos nosotros? ¿Realmente ser confirmadores? Porque ya estamos como en los experimentos que fijo yo las condiciones y los resultados que quiero confirmar, ¿o directamente vamos a intentar
con un ejercicio de objetivismo, teniendo en cuenta los sesgos que tenemos todos, pero venga, voy a empezar a estudiar a ver por dónde me va llevando los descubrimientos y por tanto no voy a condicionar ya qué quiero encontrar, lo que tengo que confirmar, sino venga, a ver estudiando dónde voy llegando, qué voy descubriendo y puedo ofrecer a los demás. Adrián, si es usted tan amable, vamos a pasar entonces rápidamente bueno, y para esta labor de efectivamente analizar esa ciencia, ese conocimiento, para poderlo declarar un bien público, pues vamos a ayudarnos del análisis neoinstitucional. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido todo lo que es la caja de herramientas de la economía, intentar aplicarlo a otras ciencias sociales, como se ha hecho con análisis económico del derecho, con elección pública, con economía constitucional, etcétera, etcétera. Por tanto, claro, si partimos de esa hipótesis de cómo es posible que una idea que en principio pues, es racional y beneficiosa para todos, ¿no? Pueda terminar resultando perjudicial y perversa. Vamos a ver si esto puede ser así o no, ese efecto cobra. No sé si saben la historia del efecto Cobra, que es los británicos en la India colonial llegaron y con su superioridad de gestión dijeron, nosotros vamos a resolver el problema de la plaga de las cobras. ¿Qué es lo que hicieron? Directamente ofrecieron un incentivo. Esto es, todo aquel que me traiga una cobra se va a llevar una rupia. ¿Qué es lo que hicieron en realidad? Coger y estimular la crianza de las cobras. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurrió? Que se dieron cuenta al final que efectivamente esa planificación centralizada desde Gran Bretaña sin conocer la realidad de la India, pues había sido errónea. ¿Qué es lo que hicieron? Retirar esas ayudas, esas paguitas a las cobras. ¿Y qué es lo que hicieron los criadores de cobras? Pues la soltaron y aumentó la plaga de cobras. Imagínense. Bueno, pues esto es lo mismo. Cuidado, cuidado por intentar lograr unos beneficios, si no lo diseñamos bien, no lo pensamos bien, no participamos entre todos y nos movemos simplemente con nuestros propios sesgos, pues el resultado puede ser no deseado y con unos efectos de segunda ronda que en principio no estamos contemplando, pues solamente estamos pensando en el corto plazo y no en el medio y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido y los riesgos que le veo yo a declarar la ciencia como un bien público con cargo a presupuestos? El riesgo de desnaturalización, porque efectivamente cuando tú vayas a establecer qué es ciencia, el riesgo de caer en ese reduccionismo del neopositivismo de no, ciencia solamente hay una y además con ese método científico que es justamente esa traída de las ciencias naturales y de las ingenierías que está pensado para pues, objetos físicos y no para las personas y por tanto no tienen en cuenta el factor humano que es totalmente disruptivo, que es totalmente creativo, que es innovador, que es dinámico y como bien saben, pues objeciones que hay en ciencias sociales que tú no puedes experimentar con personas, ya no solamente por los dilemas éticos, sino porque todo grupo que se sabe observado modifica su comportamiento, porque una cosa tiene que ser decía Weber, el político y otra cosa es el científico y otros tantos y tantos problemas que hay en ciencias sociales y por tanto no podemos hacer ese trasplante tal cual de esos reduccionismos de ciencias naturales que se suelen preguntar por meramente el qué y con mucho una causalidad y en cambio en ciencias sociales nos preguntamos también el para qué, el cómo, el por qué y sobre todo la intencionalidad hay que comprenderla para profundizar. Entonces, cuidado porque al final si hacemos esa reconversión de la ciencia a bien público, podemos terminar desnaturalizando qué es la ciencia. Por tanto, va a ser una oficialidad y la ciencia es todo lo contrario, no quiere esas rigideces, tiene que ser un pensamiento flexible, evolutivo, transformador, etcétera, etcétera, y puede terminar convirtiéndose en una herramienta cara y de control social, ¿de acuerdo? Porque uno de los problemas que tiene todo monopolio es que, entre otras cosas, no tiene ningún tipo de incentivo para mejorar su bien y servicio, es caro, no tiene competencia y si encima lo hacemos de manera coercitiva, pues imagínense. Por eso, permítanme, antes de nada, recordar una serie de principios que tenemos que tener en consideración para analizar la cuestión. El principio de escasez, que básicamente es que hay una limitación de medios, ¿no? Porque los medios son escasos de uso alternativo para satisfacer unos fines que
o los ordenamos o resultan excesivos. Y sobre todo, una cuestión que hay detrás muy importante. No nos olvidemos que todo tiene un coste. Aunque solamente sea el coste de oportunidad. Si estoy haciendo algo, no puedo estar haciendo otra cosa. Si vamos a destinar esos fondos públicos para la ciencia, no lo vamos a poder estar destinando para, por ejemplo, otros objetivos del desarrollo sostenible, que es el hambre cero, agua potable para todos, etcétera, etcétera, que eso sí que lo podemos alcanzar y eso creo que puede satisfacer a un mayor número de humanos en el planeta que no esto, que claro, para nosotros es un beneficio muy concentrado que la ciencia sea en abierto y por tanto pues nuestros trabajos lleguen a todos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, escasez, la racionalidad, todos buscan sus intereses, tanto propios, ¿de acuerdo? La utilidad, lo que valoramos más y nuestra propia agenda, pero también esos intereses comunes. Esto es, yo estoy dispuesto a participar y que algo sea un bien de gestión común siempre y cuando gane más de lo que aporte, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre tengo que ganar más de lo que pierdo para que haya esa gestión común. En el momento en que nos toque aportar mucho más de lo que recibimos, ya ahí se nos despiertan las alarmas y se nos acaba el buenismo y, por tanto, hay que recordar otro aspecto muy interesante, el tema del conocimiento. El conocimiento, sí, habrá escuelas de pensamiento que puedan considerar que efectivamente que es mejor el dirigirlo por unos pocos especialistas, tecnócratas, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos, el conocimiento en sociedad, por eso les pongo la imagen que se ve muy pequeñito y les pido disculpas por ello, ¿no? Por estas diapositivas tan cargadas. Miren, en una sociedad como es la, por ejemplo, la de los esquimales, los inuit, un inuit, un esquimal, tiene todo el conocimiento de su sociedad en la cabeza, porque tiene todo lo que es el conocimiento de construcción de viviendas, ¿no? De construcción de iglús, todo el conocimiento de caza y de lo textil, de fabricarse su propia ropa, de transporte, ¿no? De conducir los trineos, etcétera, de la pesca, de... Entonces, cuidado. Cuando todo el conocimiento de tu sociedad entra en la cabeza de una sola persona, es que es un conocimiento pobre, escaso. Sin embargo, fíjense la foto de esa mujer que como me pasa a mí, con gafas, con un portátil. Yo no sé fabricarme las gafas, yo no sé fabricar el portátil, yo no sé fabricar todos esos libros de ahí detrás y sin embargo me beneficio de todo esto y yo aporto una pequeña parte del conocimiento y gracias a que todos aportamos una pequeña parte de ese conocimiento, es tremendamente rica nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque, repito, el conocimiento es disperso, tácito, dinámico, abundante, y por tanto, claro, nosotros los académicos podemos tener esa tentación de que como nos ganamos la vida con el conocimiento, creemos que vamos a ser los perfectos planificadores y cuidado porque a lo mejor podemos terminar siendo los planificados, como decía Hayek. Entonces, hay que ver cómo lo hacemos, ese conocimiento, cómo lo coordinamos socialmente, si va a ser la mano invisible, si va a ser cada uno de nosotros velando por, hemos dicho, esos intereses propios y comunes, o si va a venir dirigido desde fuera, de arriba hacia abajo, desde el Estado para la sociedad, o desde la sociedad, ¿no? Bottom up, ¿no? De abajo arriba, y por tanto, pues como una especie de mercado de las ideas, etcétera, etcétera. Y el último principio que me gustaría considerar es el de realidad, ¿no? El realismo en cuanto vamos a intentar analizar esta cuestión sin romanticismos ni cajas negras. Por tanto, no vamos a aceptar la idea de que el Estado es un déspota benevolente que solamente quiere lo mejor para la sociedad, ni que los políticos sean ángeles que se meten en política solamente para ayudar a los demás. No, miren, el Estado, para empezar, es una organización política y como tal le damos forma como persona jurídica que necesita unas personas naturales para poder actuar. Por eso el Estado no es independiente de las personas que forman parte. Y si tú profundizas, porque por ejemplo,
premios Nobel de Economía como Higgs, ¿no? De la impulsores de la síntesis neoclásica, que ha servido para justificar esa intervención del Estado en la economía y luego en casi todas las esferas sociales, claro, decían, no, el Estado es una caja negra, hay que aceptarla como tal, no se puede entrar. Pues sí, sí se puede entrar, podemos analizar. ¿Y qué es lo que nos ayudan los institucionalistas? Que nos decían, anda, pues mira, es que resulta que cuando yo profundizo y me pongo a analizar el Estado, me voy a encontrar otros agentes que hay ahí, que es, entre otras cosas, hay los burócratas que cómo maximizan sus utilidades, pues logrando aumentar sus presupuestos independientemente de los resultados conseguidos, sino sencillamente para poder cobrar más, tener más prestigio, porque va a tener más gente subordinada trabajando, porque nunca van a querer tener a gente contratada al mismo nivel y mucho menos superiores, siempre es para tener subordinados. Luego están los políticos, ¿cómo maximizan sus utilidades? Pues ni más ni menos que logrando más votos para mantenerse en el poder. Para ello tendrán que crear redes clientelares y, por tanto, aportar aquello que efectivamente pues, va a hacer que la gente les siga votando. Y está el grupo que quiero que tengamos en cuenta a la hora de declarar la ciencia como bien público, que es justamente los lobbies. Los lobbies son esos grupos de interés y de presión que lo que pretenden es que aquello que demandan u ofertan se convierta en bien público, por tanto, con cargo a presupuestos. Y para ellos tienen un beneficio muy concentrado, por eso lo que tienen que hacer es o influir en el político o armar esas nuevas mayorías con tal de si logras montar una mayoría de ese 51%, el 49% te van a pagar la fiesta, van a pagar aquello que a ti tanto te interesa y en cambio el común de los mortales, pues como es un coste más difuso, bueno, pues ya está, como me cuesta simplemente unos céntimos dentro de lo que son los millones que gestiona el presupuesto, pues no le doy tanta importancia hasta que llega un momento que lo que les dije, que vivir en sociedad, uno paga impuestos, ¿no? Porque, entre otras cosas, es ese coste civilizatorio, es por vivir en sociedad y vivir con un cierto desarrollo, etcétera, pues tengo que participar, pero oye, ya que estoy pagando, quiero una rendición de cuenta, una transparencia y sobre todo que al final reciba algo a cambio y que sea de igual o mayor calidad de lo que me toca aportar. Entonces, cuidado, aquí hay una prevención muy importante antes de dar el paso tan generoso, porque esto es ser generoso con el dinero ajeno, cuidado, cuidado. Los lujos de hoy terminan siendo los derechos de mañana. ¿Cuál es el problema de esos derechos? Que en realidad los derechos son relaciones sinalagmáticas. Tiene que ser un acuerdo entre partes. Lo que es derecho de una parte es obligación de la otra, lo que es obligación de una es el derecho de la otra. ¿Qué implica esto? Que cuando los políticos se ponen a reconocer derechos que en realidad se los están haciendo pagar a otros conciudadanos, en realidad no están arriesgando nada, sino que están utilizando de manera muy generosa el dinero de los demás, que además, al ser dinero público, no es como se suele decir, no es de nadie, no, es de todos y por eso tenemos que ser mucho más escrupulosos en la rendición de cuentas y la transparencia en su uso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos enseñan como herramientas específicas el análisis neoinstitucionalista y que podemos utilizar para evaluar si nos conviene y cómo debemos hacer en caso de decidir que la ciencia tiene que ser un bien público? ¿De acuerdo? Primero preguntarnos, quid prodest, ¿quién se beneficia de esto? Porque efectivamente, además, hay que tener en cuenta el efecto del beneficio alto y concentrado para unos y en cambio que sean unos costes bajos y dispersos para la gran mayoría. Y la ilusión fiscal, el hecho de, bueno, los presupuestos. Hoy en día prácticamente casi cualquier estado occidental, como la economía de bienestar estatal se diseñó cuando había una pirámide de población donde había sobre todo niños, luego adultos y ancianos pocos y además se vivía menos, porque una de las cosas que hemos logrado no solamente es vivir pues, con mayor riqueza en el sentido material, sino también incluso material en el sentido de que tenemos una esperanza de vida mayor en los países en vías de desarrollo, estos cuerpos que están diseñados para vivir. Nada, 40 años le hemos sacado 25 años más, pero los países desarrollados le hemos sacado prácticamente el doble, casi 80 años de esperanza de vida. Entonces, claro, por eso, por ejemplo, cuando Bismarck le cambia la denominación a algo que estaba pensado como seguros sociales, previsión social,
para dar esa sensación y construir ese Estado-nación alemán, pasa a hablar de seguridad social. Y por tanto, claro, dice, se van a empezar a pagar estas pensiones a los 65 años. ¿Por qué? Porque pocos llegaban a los 65 años, ¿vale? Pero es que hoy en día la gran mayoría, y afortunadamente, y tenemos que felicitarnos por ello, superamos los 65 años. Luego, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando se da una inversión de la pirámide de población? Porque vuelvo otra vez a lo mismo, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a implementar de manera generalizada la economía de bienestar estatal, había una proporción de como mínimo 7 trabajadores por cada pensionista y por eso se optó por el modelo de reparto. Esto es, lo que cogían y se les retiraba una pequeña parte de los sueldos al trabajador en activo en ese momento para pagar al pensionista de ese momento. ¿Por qué? Porque era un pacto intergeneracional que las siguientes generaciones me pagarían. Ese era el sistema de reparto. ¿Cuál es el problema? Y por eso, por ejemplo, cuando tras los grandes endeudamientos en la década de los 60, pues llegamos a la estanflación de los años 70 y los países anglosajones tuvieron que repensar su economía de bienestar, su modelo de bienestar estatal en los años 80 y es lo que le ocurrió a Canadá después de haberse quebrado, a Gran Bretaña, a Australia, etcétera, etcétera, y tuvo que remodelarlo. Los nórdicos lo tuvieron que hacer porque quebraron también en los años 90 y se pasaron al lado de la oferta, etcétera, etcétera. Eso ya son cuestiones más técnicas y complicadas. Pero la idea que quiero dejarles al respecto es, en aquellos países donde siga habiendo un modelo de reparto, los presupuestos básicamente se dividen en 3 tercios. Un tercio es pagar pensionistas y empleados públicos y, por tanto, esos son redes clientelares, no les vas a recortar a ellos. Otro tercio es la deuda con los intereses y algún coste permanente que tengamos. Y el otro tercio realmente es el que podemos disponer y llevar a cabo todas las políticas que se nos ocurran. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Inevitablemente, si tú subes los impuestos, eso va a tener un coste en el votante. Luego, ¿qué se descubrió con el keynesianismo? Un viaje en el tiempo. Me voy a traer la riqueza del futuro ahora al presente, por tanto, le estoy detrayendo la riqueza de las siguientes generaciones, me la voy a consumir ahora y claro, ¿cuál es el problema? Que presumimos que se va a utilizar en infraestructuras, inversiones que nos van a hacer más productivos y así más fácil pagar esa deuda. No, muchas veces se va en gastos corrientes y en transferencias en mis redes clientelares. Luego, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es insostenible como para meterle un coste más que sea el declarar la ciencia como bien abierto cuando existe, o sea, como bien público cuando existen otras alternativas que ahora les voy a comentar rápidamente. Entonces, lo que quiero es llamarles la atención, por ejemplo, herramientas que pueden utilizar los teoremas de Buchanan y de Tulloch, que son los grandes gurús de la public choice, de la elección pública, y escribieron en el 62 el cálculo del consenso. Bueno, pues ¿qué se planteaban? El coste que suponía el armar las mayorías y ya iban adelantando algo que va a cobrar importancia y lo vamos a vivir en Latinoamérica, en los países mediterráneos, que era la interseccionalidad. La interseccionalidad no es más que una crítica tardía a la Ilustración, que se dice que es una racionalidad que beneficia al hombre blanco, varón, hetero, etcétera, y que es lo que se trata de buscar a todos esos grupos minoritarios que apenas tienen presencia en la esfera pública, en la política, y por tanto armando todos estos que se han quedado excluidos al margen, que se han sentido vulnerados, se han sentido, pues podemos lograr montar las mayorías que se terminen imponiendo a lo que tradicionalmente eran mayorías. Cuidado con esto, y lo estamos viendo y viviendo, porque entonces, claro, vamos a empezar con una agenda interminable en el sentido de que se va a diseñar siempre con incentivos perversos. Los buscadores de renta, esto es aquellos que yo lo que quiero es que mi lengua local, que solamente la hablamos 3, da lo mismo, pero es lo mejor, en realidad lo que sirve es para barreras de entrada y en vez de atraer talento de fuera que no puedan ingresar porque como no hablan mi mini lengua, etcétera, ya está. Otros pues tendrán otro tipo de cuestiones que o bien o demanden u oferten, ¿no? Pues por ejemplo el cine nacional.
y por tanto el cine argentino, el cine español, y lo que se hace es coger e imponer la cuota de pantalla de no, obligatoriamente, sí o sí, independientemente de su calidad, de que lo demande el público o no, no. Tiene que haber, si hay 10 pantallas en este cine, 3 de ellas para el cine local obligatoriamente. Luego, en realidad lo estás sobrefinanciando porque le estás dando subvenciones para producirlo. Le estás dando que además sí o sí va a tener esas pantallas y van a recaudar, etcétera. O sea, esto todo está hecho de tal modo que al final, de poquitos en poquitos, si ya decimos que tenemos muy agotado los presupuestos, como para encima irles metiendo más y más cargo, porque al final en realidad le estamos trasladando la factura a las siguientes generaciones, o ya veremos que es aún más perverso. Y sobre todo la idea que tienen ahí, miren, les he puesto dibujitos, se ve bastante mal, que es la idea errónea de he logrado armar una mayoría, he llegado al poder, luego como he llegado al poder y he sido votado, puedo coger, es que es una idea totalmente comunista, asamblearia de la democracia, porque ha habido un ejercicio de trasvaloración. El socialismo real, el comunismo, cayó tras caer el fin de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, pero no hizo autocrítica, renunció a sus fundamentos, al materialismo histórico, al materialismo dialéctico, se pasó al relativismo para evitar esa autocrítica y, por tanto, ahí va a jugar toda esa interseccionalidad que les digo, etcétera, y van a transformar la democracia que durante la Guerra Fría, yo que he sido un niño de la Guerra Fría, que estaba claramente las democracias liberales de un lado y las repúblicas socialistas de otra, y despreciaban a las democracias y las consideraban débiles, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ahora el término democracia suena bien, pues entonces lo redefinen, es el concepto cuco, que hace una comadreja, llega, coge un huevo, le clava el diente, chupa el contenido, aparentemente sigue estando el huevo, pero ya está vacío, ya no tiene contenido alguno. Pues es lo que ocurre cuando definimos las democracias como simplemente la elección de unas élites por un pueblo. Claro, ahí estamos mal, porque la democracia no solamente es un sistema de elección de élites que represente, sino que también tiene que haber unos frenos y contrapesos, o sea, una división del poder, una rendición de cuentas, transparencia, una cultura de derechos fundamentales, o sea, que es mucho más complicado un sistema, un entramado de normas, instituciones, etcétera, etcétera. Claro, si yo de pronto digo que no, que es que a mí me ha votado el pueblo, por tanto, he llegado al poder, puedo hacer uso de toda la maquinaria estatal, en vez de, y entonces, claro, ¿qué hacemos? Extendernos a todas las instituciones del Estado, colocar a todos los amigos, ese es el spoil system, el reparto del botín. Como yo he llegado, puedo repartirme el botín que es el Estado y, por tanto, meterlos en empresas públicas, etcétera, etcétera, que además suelen tener sueldos más altos que los propios cargos públicos, ¿no? Es una manera de ir luego creando redes de solidaridad para cuando se pierda el poder. También les he metido la imagen justamente del pork barrel spending, ¿no? Que del cerdo lo aprovechamos absolutamente todo, pues esto es exactamente igual en esa línea, la línea del log rolling. Que es el que aparece un poco más abajo, que es justamente una técnica que utilizaban los leñadores de ir cortando y se iban pasando los troncos con mucho cuidado para no morir aplastados, etcétera, etcétera. Bueno, pues en cierto modo también nos pueden vender y pueden jugar los políticos a polarizar a la población, pero luego entre ellos es tú vótame esta norma que yo luego te apoyaré cuando quieras sacar esta otra norma, etcétera, etcétera. Y sobre todo el riesgo que hay que cuando en una norma vayamos a tramitar, vamos a declarar como bien público la ciencia, a ver quién se opone. Pero como lo vamos a hacer como una ómnibus, ¿qué va a ocurrir? Que voy a meter ahí eso y otras cosas que a mí me interesan, como es, por ejemplo, y vamos a subirle el sueldo a los diputados, a los congresistas, a los senadores de turno. Y si alguien critica, ¿cómo te vas a oponer a una ciencia abierta, pública para todo el mundo? Sí, sí, pero es que fíjense que también me está metiendo en esa misma norma estos otros aspectos de los cuales no nos vamos a beneficiar todos. Y vuelvo otra vez al mismo, está por ver que realmente nos podamos beneficiar todos de declarar la ciencia como un bien público. Entonces, quedémonos con la idea. 1. Ciencia, conocimiento plural, variado
Y cuidado ahora con lo del tema del bien público, porque yo siempre me pregunto eso, ¿a quién beneficia y quién lo paga? Adrián, si es tan amable, vamos a pasar a la siguiente. Me dejo cuestiones, pero no importa, porque me quedan unos 15 minutos y quiero aprovecharlo aquí. Mire, entonces, claro, yo me he encontrado para preparar esta presentación manifiestos a favor de esa ciencia abierta, no comercial, y por tanto, si no es comercial, no son las reglas de mercado, vamos a hacerlo con otras reglas. Y por tanto, tengan en cuenta que en el mercado, cada uno de nosotros sí nos compensa informarnos de las mejores opciones porque sabemos claramente y nos afectan directamente los costes y los beneficios. En política no tanto, es mucho más disperso y llega un momento en que también, pues efectivamente, claro, no exige tanta racionalidad porque como al final no vemos esos costes y beneficios de manera tan clara y directa como cuando queremos comprarnos algo, entonces es más fácil, además, para movilizar a mayor población, en vez de utilizar argumentos lógicos, racionales, individuales, que cuesten esfuerzo entender, pero que nos hagan realmente ser conscientes de lo que estamos hablando, es utilizar el pathos, el sentimiento compartido, ¿no? Y movilizar desde ahí. Pero tengan en cuenta una cosa, si declaráramos la ciencia como un bien público, el problema que tiene, y por eso les pongo el ejemplo de lo que pasó con Internet. Con Internet, al declararse un bien público y no comercial con la administración Obama, con lo que fue el Net Neutrality, que empezó justamente la Secretaría de Comercio en el 2014 con una regulación que fue confirmada por los tribunales en el 2015, claro, la idea inicialmente era buena, que todos tuviéramos igualdad de acceso y de funcionamiento con Internet, para evitar un Internet de primera, de segunda, etcétera, etcétera. Pero hay que siempre mirar los detalles y hay que mirar también lo que se está hablando. Y como todo neolenguaje, como nos decía George Orwell, ¿no? En realidad Eric Blair era, porque George Orwell no es más que un seudónimo. ¿Qué ocurre con el doble pensar, con el neolenguaje? Si a mí me están hablando de neutralidad, en realidad están provocando la no neutralidad de la actuación. ¿Por qué? Porque ya se estaban sentando las bases para que los gobiernos pudieran intentar controlar algo que se les había escapado, que era Internet. Y así ocurrió con la administración Biden cuando se vuelve otra vez a todos esos marcos de la neutralidad y por tanto se va a empezar a hacer censura. Toda crítica al gobierno se va a censurar y además se les va a coger y a las Big Tech se las va a sancionar si no llevan a cabo esa censura. Y esto ha sido aprovechado por directamente, y hemos visto, hoy en día estamos con el problema del chat control, ¿no? Que es directamente el querer controlar las redes sociales, lo que se dice. El Foro Económico Mundial en el 2024 era lo que decía, porque hasta entonces, claro, los políticos podían influir en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en los periódicos, y ya no les digo en la radio y televisión, porque podían afectar a la concesión de licencias o no, y a los periódicos para recibir la publicidad y sobre todo pues, las suscripciones, etcétera. Claro, y la publicidad institucional era una manera de tener controlados a los medios de comunicación y, por tanto, el discurso que manejaba la sociedad a la hora de influir en el voto, etcétera, etcétera. Pero con las redes sociales se les escapa. Por tanto, era una de las cosas que dijeron, no, hay que luchar contra las fake news, contra los bulos. Entonces era generar un monopolio de que la verdad es la versión oficial. No, la versión oficial es la versión de la fuerza del poder establecido. Pero oye, a lo mejor se puede hacer crítica, que puede venir muy bien, y tiene que haber otros enfoques para que realmente tengamos visiones más ricas, más amplias, más diversas, como conlleva pues, un régimen democrático. Y aquí está la cuestión que les quiero decir. Esto ha servido para que luego, por ejemplo, porque siempre criticamos China ese control, pero y en Reino Unido con lo que fueron las bandas criminales, por ejemplo, de violadores de niñas que se habían quitado a las familias, supuestamente se hacía cargo el Estado y en cambio cayeron en redes de prostitución, las volvieron drogadictas a muchas de ellas, obligándolas a abortar, etcétera. Claro, esto lo intentaron tapar los gobiernos y sobre todo Starmer
está ahora cogiendo y todo lo que sea denunciar violaciones de niñas, es que eso es ir contra los derechos de los infantes, etcétera. Claro, no, lo que está intentando es protegerse porque él fue el fiscal general de esas causas que permitió en ese buenismo que se llevaran a cabo. E igualmente, ¿qué es lo que han intentado este año, por ejemplo, los gobiernos en Nepal? Y cómo se han organizado los jóvenes, la generación Z, pues gracias a las redes sociales, cuando intentaron censurárselas. En Marruecos, ¿qué está ocurriendo? Otro tanto de lo mismo. Por tanto, cuidado, cuidado, porque cada vez que se dice que vamos a declarar bien público algo, en cierto modo, cae esa tentación y esos efectos no deseados y de segunda ronda, que es, uno, ya no es la pluralidad, sino lo que yo digo que es y ya lo tengo controlado y además va a ser caro porque no va a haber competencia, no va a haber incentivos para la innovación, no va a haber otros planteamientos, otras cosas y vuelvo otra vez a lo mismo, al final podemos terminar muy perjudicados. Otro ejemplo de otra opción que aparentemente es distinta a la de declarar bien público, que era la opción de Wikipedia, ¿no? Un modelo pro commons. ¿Qué es lo que ha supuesto? ¿Qué efectos indeseados ha tenido? Pues que al final quienes han intervenido a la hora de llevar a cabo el diseño de páginas con sus bibliotecarios establecidos, etcétera, los distintos gobiernos y grandes corporaciones. Pero al final también ha servido para extorsionar a otras personas y cambiarles entonces el perfil o no, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esto, yo lo que planteo a la hora de pensarnos si declarar la ciencia como bien público o no es, vamos a ver, esto ya ocurrió, por ejemplo, en el debate entre Samuelson y Coase. Samuelson decía, claro, hay bienes que nos afectan a todos, no podemos permitir ni la exclusión ni la no rivalidad, como es, por ejemplo, la emisión de televisión. Por eso tienen que ser solamente televisiones públicas para poderlo sostener con cargo a presupuestos. ¿Qué dijo Coase en ese momento? No, señor Samuelson, no. Lo que hay que hacer es intentar esos bienes comunes para evitar la tragedia de los comunes, esa sobreexplotación, el no hacerse cargo de ellos, o bien una de dos, o le asignamos derechos de propiedad y así nos hacemos responsables del cuidado, mantenimiento, o directamente lo vinculamos a otros bienes privados que lo pueden hacer sostenible. ¿Y cómo es? Muy bien, la televisión, claro que puede ser privatizada, lo único que hay que hacer es, para poderla mantener, vincular la emisión ¿a qué? A la publicidad. Son los anunciantes los que pagan, no tienen que ser los ciudadanos, como se llegó a intentar, por ejemplo, en Gran Bretaña, que se pasaba con un radar y cada vez que se cogía y se veía que en una casa saltaban las alarmas, se iba a cobrar, somos de la televisión pública, tienen que pagar que están viendo la televisión. Esto parece broma, pero se hacía así en los años 50. Entonces, hay muchas soluciones. Yo lo que estoy diciendo es no utilicemos vías de coerción, sino de cooperación, ¿de acuerdo? Por tanto, entre las cosas, por ejemplo, si queremos una ciencia que llegue a la sociedad, no hace falta declararlo un bien público, sino, por ejemplo, el propio sector público no obligue a los académicos a tener que publicar en ciertas revistas con los precios que tienen esos artículos, sino que a lo mejor pues hay que buscar una mayor colaboración entre la universidad y las empresas y por tanto búsquedas de patrocinios, que no solamente sea el mecenas el Estado, sino que haya otras alternativas. También pues no despilfarrar y reasignar. Por tanto, en este sentido, vuelvo otra vez a lo mismo, sí, los académicos somos los más beneficiados de la idea de un bien público, no sé hasta qué punto el resto de la ciudadanía. Lo que habría que hacer entonces es a lo mejor otras fórmulas más de transferencia de ese conocimiento, que ya se empiezan a ensayar. El rediseño de los incentivos, que quizá lo que hay que hacer es dar primas salariales a aquellos académicos que no solamente publiquen en revistas y así evitamos también caer en que no, yo soy mejor científico porque he publicado en las mejores revistas JCR del mundo, etcétera.
Bien, vamos a ver. ¿Quién elabora los listados de JCR? Pues el Instituto Clarivate. ¿Clarivate para quién trabaja? Para Thomson Reuters. Lo mismo pasa con el listado de Scopus, que nuevamente es un instituto intermediado para favorecer justamente a una serie de editoriales. Por eso incluso se ha llegado a hacer listas negras de MDPI, de Frontiers, no porque fueran de mala calidad, que se intentó emocionalmente decir que es que eran revistas depredadoras, ¿no? Te están dando el servicio y además mucho más barato que no publicar en una de las grandes que te vienen a cobrar $3.000 por el artículo. Y sobre todo, eso no lo hemos vivido aún en ciencias sociales, pero en ciencias naturales ya te cobran por la evaluación del artículo, ya te están cobrando por lo menos $500 y luego si hay que hacer alguna modificación, otros tantos, y luego publicar en abierto más, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿quiénes están publicando? Los mejores científicos, las mejores ideas científicas, el mejor conocimiento, o aquel que tiene quien le subvencione los laboratorios y en cierto modo se está haciendo una publicidad encubierta para el lanzamiento de algún tipo de medicina, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiar esos diseños, esas mentalidades. No tenemos que trasladar los costes a otros, sino vamos a ser creativos y vamos a hacer que además ese conocimiento que a lo mejor para nosotros es muy interesante, muy importante, vamos a ponerlo, a testearlo y a ver si realmente es valioso para el conjunto de la sociedad. Porque si es así, lo que a lo mejor tenemos que plantearnos, vuelvo otra vez a lo mismo, no es tanto el credencialismo de tengo tantos JCRs, sino, a ver, lo que yo investigo es interesante, es valioso para la sociedad, se habla de ello, aporta al diálogo, a la opinión pública, ayuda a que vivamos en una sociedad mejor informada, donde evitemos esa polarización, etcétera, etcétera. Me quedan 3 minutos, por tanto, simplemente ideas de recuerdo que, ojo, ciencia es conocimiento y por tanto no solamente ciencia, sino las ciencias, históricamente ha sido así. Estamos hablando de conocimiento, por tanto el conocimiento en realidad en sociedad es tácito, disperso, abundante, y lo que tenemos que ver es cómo coordinarlo para que podamos todos participar, mejorar, legar un mejor conocimiento, porque una cosa que se está confirmando es uno de mis mayores temores en su momento, cuando yo empecé hace ya casi 30 años en el mundo universitario, que era cuidado, cuidado, porque estamos cogiendo y preocupándonos porque las máquinas piensen como las personas y estamos haciendo que al final las personas maquinen, den respuestas binarias, el pulgar arriba, el pulgar abajo, etcétera, etcétera. Tenemos que recuperar un poco más de análisis crítico, etcétera. Esto no se va a conseguir declarando como bien público con cargo a presupuestos una ciencia que primero tendremos que pensar que sea ciencias, las ciencias, que haya pluralidad de métodos de investigación, de docencia, que dialoguen entre ellas, que ayuden, que no sean de confirmación de lo que ya queremos y hemos prefijado, sino que sea de descubrimiento, que nos permitan explicar mejor los fenómenos sociales complejos y de ese modo evitaremos caer en un error de una herramienta cara, porque será un monopolio, y de control social finalmente, porque es lo que le faltaba a ciertos gobiernos ya de si ahora era la lucha contra los bulos y las fake news, ahora es eso es anticiencia, eso es negacionismo, eso es... No, cuidado, no nos olvidemos. El poder, entre las cosas, es potestas, es fuerza. El conocimiento es autoritas, conocimiento. Los romanos lo decían, el poder es el puño. El conocimiento es el dedo que señala y que explica. Bueno, pues con esto les agradezco su atención. Espero por lo menos haberles invitado a reflexionar muchas de las cuestiones. Seguramente mañana cuando estén desayunando, mojando la galleta en la leche, dirán, ¡anda! O sea, que iba por ahí la cuestión. Bueno, pues por eso, como es demasiado lo que les he bombardeado, con que se hayan quedado con 3 ideas y si quieren, pues abrimos un poquito el debate, lo que nos diga ahora Adrián. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer acompañarte durante todo este recorrido histórico que has hecho. Creo que ha sido fundamental esta reflexión que nos traes acá. Tiene mucho que ver con lo que en estos días estamos acá en el Congreso debatiendo también. Incluso se conecta con una conferencia de mañana que tenemos el tema de la ciencia abierta,
que es un debate ahora permanente, ¿no? En el contexto, sobre todo latinoamericano, está tomando mucha fuerza. Tenemos 2 preguntas, puede haber muchas más. Aquí en el chat hemos estado recopilando algunos interrogantes de algunos de nuestros colegas. Por honor al tiempo y también para poder cumplir con el programa, vamos a hacer 2 preguntas y estaremos gustosos de que puedas darnos tu opinión. Voy a comenzar con la pregunta de la doctora Kenia Guzmán Guayamabe, que consulta: ¿de qué manera la ciencia puede contribuir de forma efectiva al bien público y qué estrategias permitirían fortalecer este vínculo en la sociedad actual? Es una pregunta muy inteligente, complicada, porque hay que ir, como diría Jack el Destripador, por partes. Bien público es una noción judeocristiana que por tanto, claro, seguirla trasladando en política es asumir ese estado paternalista, esos políticos que buscan lo mejor, y hemos ya descubierto que no, que dentro del Estado hay distintos agentes que tienen su propia agenda, su propio interés. Entonces, Adrián, si me puedes volver a repetir para ver exactamente el énfasis de la pregunta, porque es sobre todo eso, Claro. es más como bien público o como bien en abierto. O sea, vamos a matizar la cuestión. Dice: ¿de qué manera la ciencia puede contribuir de forma efectiva al bien público? ¿Y qué estrategias permitirían fortalecer este vínculo en la sociedad actual? Repito, claro, ¿qué es el bien público? Porque eso es una cosa que también los romanos, cuando ya se acaba con la república, cae sustituida por el dominado, porque se concentran todos los poderes y el bien público de la res pública, de la república, lo controla una sola persona, el César. ¿No? Este juego a César hace que lo maten, pero luego Augusto se da cuenta que lo que tiene que hacer es colapsar el resto de instituciones y así se queda él como gran poder. Entonces, no lo sé, o sea, no tenemos que jugar nosotros como académicos a esa planificación centralizada, a creer que podemos planificar mejor que nadie, porque al final terminaremos siendo los planificados todos por la ley de hierro de las oligarquías, de esa concentración de poder. Y repito, quizá lo primero que hay que plantearse es la sociedad en su conjunto. Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que se demanda y, por tanto, qué es lo que se considera valioso y vamos a intentar aportar en ese sentido. Es una tentación muy habitual de nosotros los académicos el tenerle envidia a aquel empresario sin estudios, pero que en cambio está ofreciendo soluciones valiosas a la sociedad, que paga por ellas, que está interesada, y en cambio es, ¿y yo qué llevo? Que me he dejado prácticamente la vista para sacarme tantos doctorados, etcétera. O sea, pero es que a lo mejor no estoy aportando un conocimiento valioso a la sociedad. Por tanto, tienen que ser distintas vías, y yo intentaría más desde abajo, ¿no? Desde la propia sociedad, el ir tratando de observar, ver qué es lo que se demanda y, por tanto, ayudar a concretarlo, a materializarlo y llevarlo justamente a esa agenda institucional con las políticas públicas correspondientes. Y no, en cambio, hacer ese ensayo, pero ojo, que tampoco es caer en la trampa de ya esos políticos como actores, seres huecos y vacíos que adoptan papeles de, en vez de ir liderando a las masas, como se decía, pues ahora vayamos corriendo los políticos detrás de las masas y la primera ocurrencia que surja es ver qué se está demandando, ver si se puede ayudar a concretarlo, a mejorarlo y, sobre todo, que todos podamos participar. Y por favor, evitar esos lobbies, ¿no? Esos observatorios, porque inmediatamente, en cuanto empiece, ya no solamente es financiar con cargo a presupuestos esa ciencia, que repito, son ciencias, por tanto ya no hay monopolio, niego la mayor, y evitar los observatorios, que no es más que colocar en puestos para seguir cobrando, etcétera, etcétera. De verdad que lo siento, profesora Kenia, el no darle una respuesta acabada, definitiva y concreta, porque me está preguntando cosas que confunden el ser con el deber ser. Es el problema de la falacia naturalista, y yo, claro, ya le digo, por mi persona, por cómo soy, me resulta
difícil el quererle imponer a los demás mi visión. Entonces, pues por eso, porque yo dudo tanto de mí mismo y de mi conocimiento, y me resulta tan atractivo acercarme a otros conocimientos porque cada uno me va dando un foco que puedo iluminar. La realidad es que es tan maravillosa. A mí, por ejemplo, uno de mis hermanos, somos bastantes hermanos, ¿no? Uno de ellos le apasiona la literatura y me recrimina siempre que pero ¿por qué no lees más? Yo tuve su momento de leer literatura. A mí lo que me gusta es sobre todo el ensayo, los libros científicos. ¿Por qué? Porque me permiten descubrir la realidad. Pues oye, si realmente nos permite descubrir la riqueza, la maravilla de la realidad, sus complejidades y ayudamos a otros a entenderlo mejor y entre todos contribuimos a mejorar, pues esa creo que es la clave. No hace falta decirle a los demás qué es el bien común, sino ver comúnmente qué es lo que nos hace bien en cada momento y cómo podemos contribuir todos. Eso creo que sería más la estrategia. Pero una Listo, receta como tal no hay, lo siento. listo, O a mí Antonio, no se me gracias. ocurre, lo siento, en mi limitación. No, excelente, gracias por tu sinceridad también, porque es un tema bien complejo poder dar una visión terminada, ¿no? Tengo otra pregunta y me gustaría terminar con esta como le decimos, por respeto al tiempo, que es del doctor Cueva, que nos ha colocado acá la siguiente pregunta. ¿Qué pudiera pasar con la independencia de los investigadores si se considera la ciencia un bien público, sobre todo en el contexto de América Latina? Pues la verdad es que el profesor Cueva es brillante y claro, la pregunta tiene fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que nos ha pasado con todas las agencias de evaluación pública al respecto. Al final es un monopolio que va diciendo tú tienes carnet de científico, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y al final se van formando grupúsculos de poder, la ley de hierro de las oligarquías. Al final lo que se va a hacer es que no tengan acceso cualquiera que quiera acercarse al conocimiento y a los distintos conocimientos que tienen que encontrar diálogo para ayudarnos a todos y al final pues se va a coger y a generar ese monopolio en manos de unos pocos que van a decir ciencia solo es esto, que es a mi manera, porque van a hacer valer lo poco que ellos tengan, van a generar una falsa escasez y por tanto van a volver de ese modo caros los pocos méritos que tengan esos grupúsculos que van a tomar decisiones y van a condicionar muchísimo a las siguientes generaciones, los cuales van a tener una visión limitada porque van a creer en esa inmanencia de no, es que como esto se hace así, ha sido así toda la vida y solamente puede ser así. No, es que ese es el problema y aparte sería burocratizar, volver más rígido, más esclerótico y el conocimiento, como digo, tiene que ser dinámico. Nosotros somos seres evolutivos, nuestro conocimiento tiene que ser evolutivo, dinámico, transformador. Lo siento, profesor Cueva. Bueno, como está por aquí, si puede matizar un poco más la pregunta, por si que lo ha entendido mal, para ver hacia dónde tenemos que llevarla mejor el debate. No, profe, muchísimas gracias por su presencia, por su participación acá en una universidad hermana ecuatoriana. Sí, profe, el conocimiento es poder, más que todo en la economía del conocimiento que se está instaurando a nivel global, ¿no? Si dejamos que ese conocimiento sea manipulado por ciertos estados o por el Estado, en realidad podemos caer en un conocimiento limitado, a pesar de que estamos en una sociedad tan amplia de conocimiento, ¿no? Que es lo que he logrado entender, profe, no sé si Querido pudiera Jorge, confirmarme ello. recuerda desde la antigüedad, potestas, autoritas, son cosas distintas. La potestas era el Estado, tenía la espada, tenía los soldados. La autoritas, tenías el conocimiento, normalmente se identificaba con la iglesia, con la mitra, etcétera, etcétera. Nosotros se supone que no tenemos que obligar a nadie, tenemos que convencer, persuadir con nuestros argumentos. Por eso es por lo que llevaríamos al final la ciencia al juego de la política y la política son juegos de poder.
y entonces desnaturalizaremos la ciencia y al final, además, repito, será una herramienta cara por ser un monopolio y de control social. Entonces es una pena porque estaremos privando al ser humano de algo tan importante como es la capacidad de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque no va a estar permitido y solamente de esta manera. Ese es el problema. Vamos a ver. Ya lo vimos con la educación pública. La educación pública no es para formar ciudadanos críticos. Lo que quieren es sujetos obedientes que formen parte de los cuadros de la producción. Quieren sujetos que estén acostumbrados a estar 8 horas produciendo sin quejarse, sin discutir, replicando. Son técnicos, replicantes, etc. Por eso me encanta la economía digital, porque rompe todas estas reglas y vuelve a reclamar el talento, y el talento que requiere conocimiento, y entonces, pero bueno, si no nos vamos a otro debate, y a Adrián ya le empiezo a ver que se rasca compulsivamente, luego eso quiere decir que ya me estoy saliendo del tiempo y además tengo que ir a buscar a los niños, así que antes de que me eche Adrián, quiero darles las gracias por haberme invitado, por permitirme el dirigirme a una comunidad tan maravillosa como la de su universidad y otros investigadores que ya me han dicho que participan en este tan prestigioso congreso. Así que mil gracias por haberme permitido participar. Espero no haber sido demasiado molesto, sino que mi intención era solamente llamarles a la reflexión, el ver que es una cuestión que tenemos que darles más vueltas, por lo que les decía, el efecto cobra, los efectos no deseados y de segunda ronda, y que de verdad, mil gracias y ojalá pues quieran volver a contar conmigo más adelante. Gracias por todo, de verdad. Listo, Antonio. Antes de terminar, queremos aprovechar el momento también para darle la palabra al doctor Oscar Parada Gutiérrez, vicerrector académico de nuestra institución, para que pueda cerrar esta magnífica jornada. Bien, muchas gracias, doctor Antonio. He estado pendiente de toda su conferencia. Agradezco toda la apertura que ha tenido durante este tiempo con nosotros en la universidad y le agradezco también en nombre de todas las autoridades, de todos los que hemos trabajado, el comité organizador, los docentes que han participado de contacto con usted para facilitar este intercambio, de su reflexión y la profundidad con que ha tocado este tema y ha motivado pues el pensamiento sobre esta cuestión tan importante que al parecer pudiera considerarse utópica hasta cierto punto cuando uno mira la realidad que vive al día a día se vive a día en diferentes partes, pero también nos lleva a buscar fórmulas internas a través de las cuales podamos vencer la barrera de la propia gobernanza de la ciencia, el financiamiento, que también es una limitante importante, el acceso también, y así sucesivamente. Entonces, muchas gracias por su disponibilidad y esperamos contar con su presencia en otros foros como este. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, doctor Oscar Parada, estimado Antonio. Nosotros posteriormente le haremos llegar un certificado que me permito compartirle en agradecimiento a este momento que hemos compartido en el marco de nuestro congreso y que de alguna manera reconoce su participación como conferencista magistral en este 10º congreso, nuestra primera década ya de vida como Congreso Internacional organizado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Sobre todo, este certificado ha sido firmado por nuestras máximas autoridades, la doctora Aymara Rodríguez Fernández como rectora de la universidad y el doctor Oscar Parada Gutiérrez, vicerrector académico de investigación, grado y posgrado. Le agradezco nuevamente y esperemos que en otro momento podamos tener la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias de corazón y a su disposición quedo. Muchas gracias a todos y les invitamos a seguir de cerca el programa del evento. Continuamos con otras actividades en el transcurso de la mañana. Muchas gracias. Adiós. Gracias.